Dios les bendiga, mis amados. Soy el pastor Calito. En esta ocasión quisiera introducirme con una anécdota, algo que sucedió en mi vida apenas cuando yo tenía unos 10, 11 años por ahí, pero lo tengo tan presente como si hubiese sido ayer. Sucedió que iban a ser las 3 de la mañana y estábamos preparados, mami y yo, para subir a la cabecera departamental, la cual queda bastante lejos de nuestro pueblo, un pequeño pueblo del sur de Guatemala, a las orillas del Pacífico. Y recuerdo que estábamos listos, preparados, vestido, calzado, me puse mis zapatitos, etcétera. Y se tardó un poco el bus o la camioneta, como decimos en Guatemala, para pasar a recogernos por casa, por la calle de donde nosotros vivíamos. Y recuerdo muy bien, como ayer lo acabo de decir, que me senté en la orilla de mi cama, de mi catrecito, y me dejé caer hacia atrás, y pensando que en 5 minutos, 10 minutos, me levantaría para abordar el bus, pero desperté como a las 8 de la mañana. Entiende usted que eso indica que mami se fue y que yo me quedé. ¿Por qué me quedé? Porque me dormí en el momento que no debí haberlo hecho. Desde el punto de vista espiritual cristiano, estamos viendo tiempos difíciles en los cuales hay que estar siempre despiertos, atisbando, atentos a los acontecimientos y esperando con seguridad la venida de nuestro Señor Jesucristo. El consejo del Señor es el siguiente: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Usted sabe, amado, todos los cristianos que leemos la palabra entendemos que el verso al cual yo hice referencia ahora es la conclusión o el último verso de la parábola presentada por el Señor Jesucristo relacionada con las 10 vírgenes. En esta parábola el Señor da por sentado la necesidad del cristiano con relación a estar preparado para su venida y no caer o adoptar una actitud de falsa seguridad. Esto dice que debemos en realidad que estar seguros, que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Para los universalistas, esta doctrina, esta enseñanza no es muy cómoda, no es muy aceptable, porque esto nos dice que no todos vamos a ser salvos. Los universalistas tienen una falsa seguridad. Ellos dicen que al final todos vamos a ser salvos, que nadie se va a perder. Pero no es lo que dice la Biblia, no es la idea, el pensamiento de Jesucristo mismo. Mire lo que el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él entonces dice, les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, amados, existe la posibilidad y tendencia. Hay una tendencia a engañarse a sí mismos. Algunos pueden pensar de que entrarán al reino de los cielos porque tienen un historial ministerialmente hablando muy bueno.
o porque tienen tal o cual grado en el ministerio o tal liderazgo dentro de la iglesia, etc. Algunos meramente piensan que porque hacen muchas buenas obras van a entrar al reino de los cielos. No se nos debe olvidar a ninguno de nosotros que esto no es por obras, sean muchas o pocas, no es por obras, es por fe solamente. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿fe en quién? Bueno, fe primeramente en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fe en Jesucristo, fe en la palabra, credibilidad, confianza y práctica de la misma. El apóstol Santiago nos aconseja, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Está claro entonces que existe la posibilidad de que alguien se engañe a sí mismo. En el caso de conocer la palabra y no ponerla en práctica, ese caso se constituye en engaño para los individuos. Entonces, es tiempo de estar despiertos, despertar a las realidades bíblicas y no dormir más. Si es que alguien está durmiendo, hay que despertar. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo cada día se hace más cercana. Si la venida de Cristo está cerca, no podemos dormirnos bajo ningún punto de vista espiritual. Sin importarnos lo que esté pasando, debemos mantenernos despiertos, sin perder enfoque. Estar atentos. Interesante, mire, después de la gran victoria de Jehová sobre los profetas de Baal y de Elías, en aquel gran hecho donde Jehová mostró su gloria, todo era emoción, todo era alegría, todo era gozo, contentamiento, era algarabía. Dios había mostrado que Él era el único Dios. La Biblia dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Era una emoción grande. Elías corrió con emoción. Quería que todos se enteraran, que todos supieran de la victoria de Jehová en el Carmelo. Pero la reacción de Jezabel, aquella mujer malvada, lo golpeó duramente y el desánimo hizo presa de él. Y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Enebro significa desánimo. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. No era tiempo de dormir, pero él estaba desanimado y se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. El desánimo era grande, tenía deseo de morirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate
y come porque el largo camino te resta. Como que esto le llamó la atención, que el ángel le dijera: largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció. Con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Suele suceder que después de una gran victoria viene el desaliento, pero nosotros debemos estar vigilantes como cristianos y sobreponernos. Nosotros no podemos dormir, tenemos que estar atentos. A juzgar por las palabras de Elías, no solo se durmió físicamente, sino espiritualmente también. Se sintió y confesó que se había quedado solo, cosa que no era verdad. Como muchos hoy en día se sienten solos, abandonados, olvidados, desanimados, debilitados, y por ende necesitan fortalecerse, levantarse. Si te sientes solo, si te sientes abandonado, no tienes ánimo, no tienes fuerza, levántate en el nombre de Jesús, que Él te va a dar las fuerzas necesarias para que sigas peleando la buena batalla de la fe. Notemos que el ángel de Jehová le sirve una torta. Esto representa la palabra de Dios. Esta nos fortalece porque la palabra es espiritual. Nos fortalece en el espíritu. Luego notemos que se le sirvió a Elías una vasija de agua, la cual representa el Espíritu Santo de Dios. Con relación a esto, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, a Israel se le dio en el desierto a comer el maná. ¿Para qué? Dice la Biblia: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús a Satanás le dijo: lo mismo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, a cualquiera de nosotros que un ángel nos sirva una comida y su bebida correspondiente, vamos a reaccionar espiritualmente. Elías estaba tan soñoliento desde el punto de vista espiritual que se volvió a dormir. No fue sino hasta la segunda vez que el ángel le habló, entonces él se levantó, comió y bebió y se fortaleció. Es importante ver los efectos o resultados de la comida y la bebida que Elías tomó para que fuese fortalecido. Significa que tuvo fuerza, lógicamente, energía, aliento para caminar. Tenía una cuarentena por enfrente, adelante. 40 días y 40 noches. Dicho de otra manera, se preparó para la cuarentena que lo esperaba. Nosotros estamos en cuarentena, iglesia. Y cuarentena no significa específicamente o forzosamente 40. Puede ser menos o puede ser más. Ahora, el relato bíblico no dice
que paró Elías en algún momento para comer algo o para beber. Dice que con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Entonces, la comida y la bebida que le dieron a Elías era del cielo. Había sido enviada del cielo, de parte de Dios. Porque Elías necesitaba ser fortalecido. Todavía tenía algo más que hacer. No era el fin de su ministerio. Tu ministerio no ha terminado. Todavía tienes mucho que hacer. Todavía tenemos mucho que hacer. Así que hay que fortalecerse. Hay que levantarse en el nombre del Señor Jesucristo para la gloria de su nombre. Amados, hemos entrado nosotros, dijimos ya y otra vez, en cuarentena. Y como Elías, vamos a necesitar de la palabra de Dios y tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo de Dios para poder caminar durante los días o meses. No sabemos cuánto nos falte, pero Dios nos ayudará a superar esta cuarentena. No dude, no claudique. Confíe en Dios, esperemos en Dios, que de Él viene nuestra fortaleza. Él hará el cambio en los que lo necesitemos, como lo hizo en Elías. Mientras que Elías estaba desanimado, deseaba morirse, pero fortalecido por el poder del Espíritu Santo, caminó, se levantó y caminó hacia Horeb. ¿Qué iba a hacer a Horeb? En búsqueda de la palabra de Dios. Horeb es la parte opuesta del Sinaí, donde Dios habló con Moisés. ¿Tú quieres que Dios te hable? Sube al monte. Busca la presencia de Dios. No te quedes en el valle. Shamalaba Shakandarabasaya. Sube al monte para que Dios te hable, para que Dios te dé directrices. ¿Qué es lo que te falta por hacer? Alabado sea el nombre del Señor. Caminó entre 300 y 400 kilómetros para llegar a la presencia del Señor. Si nosotros nos alimentamos, comemos la palabra y nos llenamos del Espíritu de Dios, no importa qué tan larga sea nuestra cuarentena, llegaremos al final. Dios nos llevará. Dios tomará nuestra mano, Dios tomará tu mano y te llevará al final hasta que se haya acabado la cuarentena o hayas terminado con tu ministerio. Pero todavía no has terminado. El pueblo de Dios fue puesto en cuarentena de años. Y aunque en ocasiones llegó el desaliento, el desánimo, Dios siempre estuvo con ellos y nunca los desamparó en el desierto. Los libró de los enemigos. Aunque Dios mismo envió las serpientes ardientes, también proveyó la cura para su pueblo. Dios hace la llaga, pero también da la medicina. Cuando tuvieron sed en el desierto, les dio agua de la roca. Cuando tuvieron hambre, les dio de comer. Y todos los que obedecieron la palabra entraron a la tierra prometida. No es tiempo de dormir, es tiempo de levantarse. Come, bebe, porque el largo camino te resta. El diluvio
duró 40 días y 40 noches. Pero Noé y su familia lo superaron porque obedecieron la palabra de Dios. 150 días, dice la Biblia, prevalecieron las aguas sobre la tierra. 40 días más los efectos extendidos, podríamos decir. Mientras Noé y su familia estaban en el arca, afuera había peligro, afuera había muerte, afuera había destrucción, afuera había contaminación, afuera había inmundicia, había afuera podredumbre, había condenación, pero Noé y su familia estuvieran a salvos porque obedecieron la voz de Dios y obedecieron su palabra. Cristo es el arca. Si tú estás en el arca, no te salgas. Afuera hay perdición. Afuera las cosas no están buenas. Si no estás en el arca, queremos darte la bienvenida. Ven a Cristo, entrégate a Cristo. Dale tu vida a Cristo. Él te ayudará. Si estás desanimado, estás acongojado, tienes miedo, ven a Cristo. El amor de Cristo echa fuera todo el temor. Ven, no te quedes más para sufrir. No te quedes más para estar desalentado. Cristo es nuestra fortaleza. Cristo mismo estuvo en cuarentena. El Jesús natural necesitó ser fortalecido para vencer todos los males que tuvo que enfrentar. Y por haber obedecido a su Padre, fue victorioso. Por haber comido y bebido, fue victorioso. Habiéndose sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos, de donde intercede por cada uno de nosotros. De acuerdo a Elías, no había nada más que hacer. ¿Por qué? Porque perdió enfoque. Mas sin embargo, al llegar al monte de Dios, al llegar a la presencia de Dios, se le encomendó trabajo para hacer. Después de esa cuarentena y después de cumplir con su trabajo, entonces Dios lo arrebató, Dios se lo llevó. Cuando la iglesia, cuando tú y yo, hermano, aleluya, terminemos nuestro trabajo, cuando la iglesia termine su trabajo en este mundo, entonces seremos arrebatados al cielo. Pero hoy no es tiempo de dormir, es tiempo de estar despierto, de mantenernos despiertos. Moisés estuvo en cuarentena allá en el monte Sinaí ante la misma presencia de Dios. Mientras que él estaba en el monte de Dios, abajo en el valle, el pueblo se hundió en el pecado y la muerte. Es mejor estar en cuarentena con Dios que sin Dios, porque sin Dios, sin obedecer a Dios, sin su palabra, sin su Espíritu Santo, lo que tenemos es muerte, castigo y condenación. ¿Y qué podemos decir de Jonás? Otro dormilón. Otro que se durmió y también quería morirse. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas se levantaron, accionaron y proclamaron ayuno general. El rey se despojó de su vestido, se sentó en ceniza
y ordenó que no se le diera alimento ni a los animales y que no bebieran agua. Y que los individuos se convirtieran de sus malos caminos y de la rapiña de sus manos. Y así lo hicieron. Y vio Dios que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No he escuchado ni al presidente, ni al vicepresidente, ni a ningún líder decir que dependen o dependemos de Dios en el caso pandemia. Es un error. Hay una serie de cosas que se oponen a nuestro servicio y adoración a Dios, pero no podemos desanimarnos. Y no podemos echarnos a dormir. No es tiempo de dormir. Esto no significa que ha habido tiempo, que vaya a haber tiempo de dormir. Nunca ha sido tiempo de dormir y nunca será tiempo de dormir. Reconozcamos sobre todas las cosas a nuestro Dios. Porque si Dios no nos ayuda, ¿quién nos podrá ayudar? Dios puede ayudarnos en la pandemia si nos humillamos ante Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo lo que hay que hacer es humillarnos ante la presencia del Señor. Es tiempo de comer y beber, espiritualmente hablando, fortalecernos y seguir caminando con Dios para recibir directrices como recibió Elías después de que se fortaleció. Nosotros estamos en el arca. Como Noé y su familia, no nos salgamos de allí. Tenemos que esperar que las aguas decrezcan, desciendan, para seguir ofreciendo sacrificio a Jehová. Seamos obedientes y fieles para poder entrar a la tierra prometida. Si no obedecemos, el mal nos alcanzará y moriremos. Prediquemos como Jonás el mensaje de Dios sin dormirnos, sino obedeciendo para no caer en aguas profundas de angustia. Refutemos las ofertas de Satanás como lo hizo Jesucristo por la palabra y porque estaba lleno del Espíritu Santo. Los que estamos activos, no desmayemos. Si alguien está desanimado, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Si estás apartado, haz como los ninivitas. Conviértete de tu mal camino y Dios quitará el castigo que está determinado para ti. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Todos necesitamos de Dios. Esta nación necesita de Dios. Tenemos que confesar que si Dios no nos ayuda, el hombre, por mucho dinero que tenga, por mucha tecnología que tenga, no va a poder. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su mano, que su misericordia nos alcance y no nos durmamos. Mantengámonos despiertos porque Cristo pronto viene.
Dios te bendiga, Dios te guarde.